Hermanos, ¿cómo les va? Un placer enorme poder saludarles. Aquí estoy otra vez frente a ustedes con este mensaje que quiero transmitirles en el nombre del Señor. El tema de hoy es el desaliento. Ustedes saben que cuando se estudia el Antiguo Testamento es necesario entender que de acuerdo al Nuevo fue escrito para nuestra enseñanza y admonición a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Al leer la Biblia, tenemos que entender que no se trata del relato de una historia interesante, sino que fue escrita con un propósito, el propósito de enseñarnos, de edificarnos. Números capítulo 13 registra el interesante relato de los 12 espías israelitas que fueron llamados a reconocer la tierra que Dios les dio. Comienza diciendo el relato lo siguiente, escuchen. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Verso 17 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad. Estos 10 hombres, de los 12 espías, 10 hombres, dijeron cuando volvieron que la tierra era buena, que era una tierra que fluía leche y miel, pero había hombres muy altos, había gigantes. Mientras que los otros 2 volvieron diciendo que la tierra era buena, buena en gran manera, y que podían conquistarla con la ayuda del Señor. Pero el pueblo prefirió prestar atención a la mayoría, el desaliento cundió y la victoria se perdió. ¿No refleja esto nuestra actitud hacia la vida, incluso hacia la vida cristiana? Hay muchos cristianos que están seguros de su salvación, que saben que Cristo murió en la cruz por sus pecados, que fue su sustituto. Pero dicen, hay problemas en la vida, hay muchos gigantes. Estos cristianos contemplan lo que piensan son grandes posibilidades para la vida. La vida cristiana es hermosa, la Biblia está llena de promesas de perdón, de paz, de amor, pero hay gigantes. Todos tenemos que enfrentarnos con problemas, con gigantes. 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida. A veces pensamos que nuestros problemas, es decir, nuestros gigantes, son más grandes que otros, que Satanás nos tienta a nosotros más que a cualquier otro, que usa planes y estrategias contra nosotros que no usa contra otros. Los gigantes que tienen, es decir, los problemas que te afrontan, son comunes a todos. Pretender que no hay gigantes allí no es correcto. No se gana nada con tratar de ignorarnos, sino prepararnos para hacerle frente, porque si no nos vamos a volver esclavos de ellos. Aquellos viejos gigantes son tan reales como la muerte, mentirosos, embaucadores, tramposos, que te engañan, que te esclavizan, que te quitan la gana de sonreír, la gana de vivir. ¿Cuáles son esos gigantes? Uno que parece destacarse por encima de todos los demás es lo que llamamos el desaliento. Quizás no sea el más grande, pero sí es
el más agresivo. El desaliento ataca a miles y miles de personas. Tú tal vez en este momento te encuentras como en un callejón sin salida. El gozo te ha sido quitado. Hace rato que no se dibuja una sonrisa en tus labios. Estás amargado. El gigante del desaliento te ha invadido. Es muy difícil levantarse y andar cuando uno ha perdido la fe, la confianza, el valor. El ánimo rueda cuesta abajo. El corazón se embota. La mente se entorpece. Entramos a andar en círculos y hasta contradecimos el sentido común. La luz del sol se apaga. El desaliento te ha aniquilado. La Biblia tiene mucho que decir sobre esto. Después que los espías habían explorado la tierra, vinieron con este mensaje, versículo 27, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que había en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos salir a los hijos de Anat. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Una vez que empezamos a ver las cosas con los ojos del desaliento, vamos a encontrar más problemas de lo que nos imaginamos. Pero los otros dos dijeron, versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Un poco más tarde, Caleb y José urgieron al pueblo diciéndole, capítulo 14, verso 9, por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. En resumidas cuentas, lo que dijeron fue, esto es pan comido. No podrán contra nosotros, porque nosotros tenemos al Señor. Pero el pueblo prefirió prestar atención a la voz de la mayoría. Versículo 31 del capítulo 13 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos salir gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo reaccionó el pueblo ante estas palabras? Capítulo 14. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El desaliento. ¿Qué cosas terribles y pavorosas puede hacer? El desaliento causa toda clase de efectos secundarios. Una persona que ha perdido el ánimo, por lo general, es una persona amargada. Ahí lo tienen al pueblo, desalentado, sin esperanza, inútil.
Algunos, sin embargo, vislumbran la victoria. Al igual que José y Caleb dijeron, vamos a la tierra que fluye leche y miel. Disfrutemos de la victoria de Dios, confiemos en Él. Sin embargo, siempre hay una mayoría rondando cerca que dice, hay que tener cuidado, son muchos los problemas, hay verdaderos gigantes, tenemos que cuidarnos de ellos. Y tú hoy tienes que decidir cuál de estas dos voces vas a escuchar. La voz de Dios que te ordena a marchar adelante, a seguir adelante a pesar de la dificultad de los problemas, o prestar atención a la voz de las mayorías que te dice, quédate quieto y así quedarás fuera de la tierra y ser nada. Los gigantes del desaliento han ganado muchas victorias. Miles y miles de vidas han sido arruinadas por este gigante, que no es ningún cobarde. Es el arma preferida de Satanás. Con ella Satanás destruye iglesias, destruye vidas, destruye familias. El desaliento ataca también a los pastores, a los líderes de la iglesia. Si tú eres un pastor, líder de la iglesia, de algún ministerio, ten cuidado, porque el desaliento te va a atacar y si no estás debidamente preparado, vas a quedar en un rincón totalmente desalentado, sin deseos de querer hacer nada. El desaliento ataca a todas las personas y se encuentra incluso en lugares que no nos imaginamos. Jonás fue un profeta del Señor, un hombre en cuyo hombro se posó la mano del Señor, un portavoz de Dios, un hombre que conocía a Dios de una manera real y verdadera. Pero si tú lees el capítulo 4 de Jonás, versículos 2 y 3, vas a ver que estaba totalmente desalentado. ¿Alguna vez te has sentido así? Has dicho, si pudiera escaparme de esto y no regresar más. Jonás no fue ni el primero ni el último que sufrió el desaliento. Numerosas personas han sufrido y lo están sufriendo en este momento. El doctor May de la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que un millar de personas se suicidan cada día en todo el mundo y 10 veces más lo intentan. Él señala 6 razones: aflicción, aislamiento social, enfermedad física, perturbaciones mentales, alcoholismo y drogas. La gente es presa del gigante del desaliento. Este gigante ronda la tierra y la tierra tiembla. Y muchos dicen, como Jonás, mejor sería morir. ¿Para qué vivir? Elías fue un personaje destacado de la Biblia y un profeta del Señor. Un hombre que tuvo una relación muy íntima con Dios. Dios cerró los cielos por espacio de 3 años en respuesta a la oración de Elías. Uno diría que un hombre que ha tenido tal audiencia con Dios jamás puede sentir el desaliento. Dios permitió que Elías fuese alimentado por los cuervos que le traían pan y carne. En una ocasión permitió que una viuda le diera pan. Y la harina, de la harina y la tinaja de aceite no escaseó durante esos 3 años de sequía. Además, Elías resucitó al hijo de la viuda. En otra ocasión, Elías se enfrentó con el rey Acab y lo culpó de que él y sus contemporáneos eran culpables del fracaso de Israel por haber desobedecido los mandamientos de Dios. Hay que tener valentía para decirle a un rey, tú eres el culpable. Es fácil decirle a un hombre, tú eres el culpable, pero decirle a un rey que tenía tanto poder y autoridad, tú eres el culpable, se necesita mucha valentía. En otra oportunidad oró a Dios e hizo que el fuego de Dios descendiera sobre el altar del sacrificio empapado en agua
y que ardiera de tal manera como si hubiera sido empapado en querosén. Esto hizo Elías. Era un hombre tremendo, un hombre de milagros. Pero cuando el rey Acab le contó a su perversa mujer, la reina Jezabel, lo que Elías había hecho, cómo había dado muerte a los profetas de Baal, la reina se encolerizó y envió un mensajero diciéndole así, Primera Reyes capítulo 19, verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Podría pensarse que cuando el mensaje de la reina llegó a oídos de Elías, él podía haberse sonreído, podía haber dicho, pero ¿qué puede hacer esta reina conmigo después de todos los milagros que Dios me permitió realizar? Pero no, Elías se desalentó tanto que hasta quiso morirse. Notemos algunas cosas del desaliento de este hombre para sacar algunas lecciones prácticas para nosotros. El desaliento ocurrió después de una extraordinaria experiencia religiosa. Se fue solo al desierto, se sintió desalentado y se puso a llorar debajo de un árbol. Cuando el diablo nos hace sentir víctimas del desaliento, corremos a escondernos, cerramos las cortinas, no salimos de casa, no queremos saber a nadie, no vamos a la iglesia, no vamos a la reunión de oración, nos sentimos totalmente solos. ¿Hay remedio para esto? ¿Hay alguna manera de vencer a este gigante? Claro que sí. La manera es volver nuestros ojos a Dios, poner nuestra fe, nuestra confianza en el Dios de los ejércitos, el Dios de los milagros. No dejarnos vencer y cegar por las cosas negativas que ocurren, sino poner nuestra mirada en un Dios de poder, que hace cosas imposibles de entender para el ser humano. Al encontrar el remedio para el desaliento de Elías, podemos encontrar ayuda para el nuestro también. Notes que, en primer lugar, el profeta oyó la voz de Dios como un silbo apacible. Dice el versículo 12, que tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Qué bueno que Dios nos hable de esta manera. Esa era la voz que necesitaba Elías. No necesitaba palabras condenatorias, sino palabras suaves, dulces, que pudieran sacarlo de ese estado de ánimo destrozado. Así nos habla hoy Dios a nosotros. Dios podía hablarnos con voz de trueno, pero lo hace como el murmullo de un suave arroyuelo. Dios nos habla hoy, queridos hermanos. No esperes escuchar una voz literal y audible, no. Dios nos habla a través de su palabra y de su espíritu. Por lo tanto, lee la palabra de Dios. No permita que el desaliento te aparte del libro de Dios. Eso sería lo peor que podrías hacer. Abre la Biblia cada día en tu casa. Lee la palabra del Altísimo y Él te va a dar el aliento y la fuerza que necesitas para vencer a este gigante del desaliento. En segundo lugar, Elías pensó que estaba solo. El desaliento siempre te hará pensar que estás solo. Pensamos que estamos solos, nadie sufre lo que yo he sufrido, nadie se acuerda de mí. Así pasó con Elías. Versículo 18 dice,
y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El diablo es un mentiroso, siempre te va a hacer creer que estás solo. Así ocurrió con Elías. Pero Dios le mostró que había 7000 personas que le servían, que estaban con él. Esto fue de gran estímulo para Elías. También nosotros necesitamos el estímulo de otros. En tercer lugar, Dios le dio a Elías un tiempo de descanso. Permitió que el profeta descansara y se alimentara. Capítulo 19, versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mucha gente podría sobreponerse a su desaliento si se tomara un tiempo para descansar. Algunos necesitan tan solo un tiempo de descanso. Trabajan poniendo en tensión cada músculo. Se vuelven un manojo de nervios. Y se preocupan pensando que el mundo no puede seguir su curso si no fuera por su esfuerzo. Son como el gallo que canta y luego piensa que el sol sale porque él ha cantado. El desaliento nubla la razón, oscurece la mente, obstruye los canales de la oración. Nos viene un sentimiento de culpa por algo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Algunas veces los pastores también tienen sentimiento de condenación. Los pastores son humanos, tienen sentimientos como cualquiera y muchas veces se desalientan al no ver el fruto que ellos esperan de su labor. He trabajado tantos años en la iglesia, tanto tiempo invertido a la oración, a la enseñanza, a la consejería, a la visitación, y la gente no responde, no aprecia mi servicio. El desaliento también puede sobrevenir debido a una oración no contestada. Oramos y los cielos parecen tan duros como el bronce. Parece que Dios se ha ido de viaje y no nos escucha. ¿Cómo podemos vencer el desaliento? Primero es necesario reconocerlo. Tantas veces, y esto es especialmente cierto entre los cristianos, no queremos encarar esta verdad. Elevamos unas cuantas oracioncitas, nos aferramos a pequeños lemas, cuando lo que necesitamos es ponernos ante Dios y decirle: Señor, estoy desalentado. Cuando reconocemos nuestro desaliento podemos conquistarlo. Muchas veces no podemos vencerlo porque no queremos. Por lo tanto, haz una oración así: Señor, estoy desalentado, pero no quiero quedarme abatido. Quiero vencer este desaliento. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, que no vivirá por el desaliento, sino que vivirá por la fe. Para vencer a este gigante necesitamos más que descanso, alimentación apropiada. Necesitamos alimentar nuestra fe con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, querido hermano, vuelve tus ojos a la palabra de Dios. Que la Biblia no sea un libro del cual hay que sacarle el polvo porque hace días que ya no se usa. Lee la palabra de Dios cada día para poder alimentar y fortalecer tu fe. Josué 1:9 dice, se lo voy
se lo voy a leer, es un texto muy conocido, que dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No te dejes despedazar con violencia, no dejes que el miedo se apodere de ti. Ven al Señor y confiésale tu estado de desaliento. Es interesante estudiar las promesas y ver cuán poco pide Dios de nosotros y cuánto pone Dios de sí mismo. Su brazo se extiende a favor nuestro. Isaías 52:10. Dios dice que nos fortalecerá, nos ayudará y nos sostendrá. La fe es esencial para obtener la victoria. 1 Juan 5:4 dice: y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Lo que nos da la victoria no es nuestro poder ni sabiduría, sino nuestra fe en Dios, apropiarnos de sus promesas, en descansar en la palabra de Dios. Nosotros simplemente nos rendimos totalmente a Él, nuestra mente, nuestra alma y corazón, y Dios hace lo demás. Cuando caemos presa al desaliento, es muy fácil encerrarse, no querer salir, no querer hablar con nadie. Necesitamos la fortaleza que nos trae el compañerismo. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha con dulzura. No deseches el estímulo que te es dado por medio de palabras amables. No te sientes en un rincón, chupándote el pulgar espiritual, sintiendo lástima de ti mismo. No rechaces la fuerza que viene del compañerismo. Hebreos 10, 24 y 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchas veces permitimos que el desaliento nos gane y nos aislamos de los demás, olvidándonos que necesitamos una palabra de estímulo. A veces hacemos las cosas al revés. Vamos a la iglesia y decimos: no saqué nada del culto, cuando lo que tenemos que hacer es invertir el orden y decir: Dios me hizo de bendición en la iglesia. Pude dar una palabra de estímulo, de ánimo, de consuelo a los demás. Podemos aprender varias lecciones y dar aliento a otros, porque el dar es un buen remedio para librarnos del desaliento. Puesto que el desaliento puede proceder de un sentido de que no valemos nada, piensa en el amor de Dios. Romanos 8, 38 y 39. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda estos versos cuando te sientas desalentado. El desaliento puede brotar también de un sentido de culpa. Piensa en el perdón de Dios, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿De cuántos pecados? De todos. ¿De cuáles pecados? De los que nosotros llamamos lo más grave, no, de todos los pecados. Colosenses 2:13 dice: perdonándoos todos vuestros pecados. Perdonado. Maravillosa palabra de perfecta paz que hace cesar la tormenta interna y que infunde de Dios la perfecta paz. Sí, todo pecado que pesaba en contra mío y todas mis obras y palabras de vergüenza fueron consumidas para siempre por las llamas del Calvario. Perdonado, perdonado. Siendo que el desaliento puede proceder por un sentido de rechazo, piensa en nuestra condición de hijo de Dios. Piénsalo. 1 Juan 3:1. Ahora somos hijos de Dios. Estas son cosas que debemos conocer y aprovechar. No es una teoría, es la verdad. Nuestros pecados han sido perdonados. El Salmo 103, versículo 2 dice:
echará en lo profundo de la mar nuestros pecados. Miqueas 7:19 dice, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Nuestros pecados han desaparecido para siempre. Esto debe animarnos y sacarnos de nuestro desaliento. El Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Piénsalo, considera el fruto del Espíritu y en lo que el Espíritu Santo está dispuesto a producir en la vida de aquellos que se entregan a Él. El desaliento no lo hará vencer a aquellos que se entregan al Señor. Estarán ocupados y no tendrán tiempo para sentarse y sentir lástimas de sí mismos. También serán bendecidos. El Espíritu fluirá a través de sus corazones a un mundo necesitado y serán totalmente útiles y necesarios en algún lugar. No avanzarás mucho sin que encuentres a otras personas que tienen mucho más problemas de lo que tú tienes. Dios puede haber permitido que atravieses por esos problemas para que puedas ayudar a otros. Pero ten presente que la victoria sobre el desaliento comienza por reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Mi amigo, tú que me estás escuchando, ¿conoces a Cristo como tu Salvador personal? ¿Puedes decir en esta hora que Jesucristo es tu Salvador y el Señor de tu vida? Si no es así, tu desaliento tiene razón de ser, porque no vas a encontrar paz, seguridad, ánimo en esta vida, sino en el Señor Jesús. Yo te invito en esta hora a que mires la cruz donde el Salvador murió por tus pecados. Dios te amó de tal manera que ha permitido que su amado Hijo descendiera a esta tierra, naciera de la bienaventurada Virgen María, anduviera por los senderos de este mundo y muriera en una cruz. Derramó su preciosa sangre para limpiarnos, para perdonarnos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Abre las puertas de tu personalidad en este momento a Jesucristo y permite que Él, por medio de su Espíritu, entre en tu vida, perdone todos tus pecados, todos tus errores, tus fracasos y haga de ti una nueva criatura. Entonces, ese principio de fe que vas a depositar hoy en Jesucristo va a ir creciendo y vas a poder lograr la victoria sobre este gigante del desaliento. Que Dios te bendiga para que esta pueda ser tu decisión en esta hora. Amén.